Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos con más análisis, con más entrevistas. Y están conmigo José Castillo, ex candidato no partidario. Y también está conmigo Roberto Rivera Ocampo, ex candidato no partidario o aspirante a la candidatura no partidaria y miembro de Acción Ciudadana. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Gracias, buenos días. Pues siempre va a ser un honor estar compartiendo con todos los amigos los temas que son importantes para toda la nación. Y Perfecto. Esta mañana vamos a tratar lo que para lo cual hemos sido llamados. Gracias por tomar la invitación. Me gustaría que iniciemos con esto. Tendremos declaraciones en este momento de Jorge Meléndez, que nos ofreció ayer en República, secretario general del Partido Socialdemócrata, sobre el tema que ellos alegan que les pertenece el escaño que actualmente tiene el candidato no partidario. Escuchemos. El asunto es que el 217C no ha sido tocado y dice expresamente que para asignar escaños por residuos se cuentan los votos de cada partido y de cada candidato no partidario por separado. Nosotros le hemos pedido al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Le hemos hecho la demanda. Mire, denos los votos de cada uno de los candidatos no partidarios. Además, díganos cómo midió en votos esa cantidad de marcas, ¿verdad? Hasta ahora estamos esperando, antes de que dé el escrutinio final, nos tiene que responder. Además, también le hemos dicho, mire, asigne los escaños como dice la ley. Porque, pues, todos sabemos que si en un país la ley no se respeta, los más débiles estamos terminados, no tenemos ninguna oportunidad. Ahí tenemos entonces las declaraciones de Jorge Meléndez, secretario general del Partido Socialdemócrata, y en función de esa postura, José, me gustaría conocer su reacción. Alegan de que les pertenece el escaño que tiene el candidato no partidario, Leonardo Bonilla, que configuraría la Asamblea Legislativa, sería parte de la Asamblea Legislativa, y también alega que no se ha cumplido el artículo 217 del Código Electoral, literal C. ¿Cuál es su reacción? Bien, inicialmente decir de que el partido que está haciendo el reclamo de una candidatura que está ganando Leonardo Bonilla, que se le ha dado la ciudadanía, el pueblo votó por él, y de acuerdo a la resolución, a la sentencia de sala de lo constitucional, estableció la forma de cómo los no partidarios también se les contabilizan los votos como planilla, y eso es lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Pues establecer claramente dos puntos específicamente. Uno, que el partido en mención ni siquiera debió haber participado en estas elecciones. Si ellos no alcanzaron los 50,000 votos, ni lograron un diputado en la elección anterior. Y que muy probablemente se haya acudido a algún subterfugio para poderlos dejar con vida en un hecho en el cual del que se habla, si vamos primeramente a respetar la ley. La ley decía, del Código Electoral, dice que los partidos que no alcanzan un diputado o que no alcanzan los 50,000 votos deben de desaparecer, y eso no da lugar a ninguna interpretación, porque el Tribunal Supremo Electoral no es el ente que interpreta la ley. Para eso existe la Sala de lo Constitucional, y entiendo de que el tribunal se abocó a la sala para preguntarle qué resolvía al respecto, y la sala no le contestó. Segundo, ratificar que nosotros estamos dispuestos no solamente a ver de cuántos votos obtuvo Leonardo Bonilla, sino que si se hubiese contado voto por voto a los no partidarios y se abren los paquetes electorales en el departamento de San Salvador, lo más seguro es que estamos sacando arriba de 3 candidatos no partidarios. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo hemos visto en reiteradas oportunidades hoy en el escrutinio final en la feria. Si a los partidos políticos que tienen la vigilancia electoral, que contaban con JRB, que tenían vigilantes electorales y que eran parte del proceso y la cadena de custodia, han habido actas, paquetes que se han desaparecido y luego han aparecido, imagínate con los no partidarios que no teníamos ninguna vigilancia en todo San Salvador. Nosotros consideramos de que esta cantidad de votos que se nos ha asignado se queda todavía muy baja a lo que en realidad hemos obtenido, y que si de verdad se tratase de hacer cumplir la ley, nosotros estaríamos obteniendo más de un diputado. Roberto, ¿cuál es tu reacción ante las declaraciones de Jorge Meléndez? A mí lo que me hubiera gustado saber o tener un argumento de parte del Partido Socialdemócrata un poco más elaborado. Es decir,
El presidente de este partido lo único que ha mencionado es el artículo 217 en su literal sí. B o C, pero no nos da cifras. Al revisar las cifras de los resultados electorales, te vas a dar cuenta que en San Salvador el PSD solo obtuvo más votos que los no partidarios en 3 municipios, Nejapa, Aguilares y Tonacatepeque. Y son municipios donde hay muy pocos votantes. Ahora, a ver, yo no sé quién estará asesorando al Partido Socialdemócrata, porque hay una sentencia, la 59-2014, de la Sala de lo Constitucional, que te dice que, bueno, el argumento de los demandantes era que había un trato no igualitario para los candidatos no partidarios en la asignación de los escaños. Y esto llevó a que la sala resolviera de tal manera que mandó al tribunal de que los candidatos no partidarios se inscribieran de tal manera que integraran una lista y que a la hora de contar los votos se contaran como que fueran una planilla. Y con eso la sala dijo, bueno, hay un trato igualitario en la asignación de los escaños. Entonces, por eso me extraña, porque me imagino yo que un partido político debe tener unos asesores legales que le van a ahorrar todo este martirio al tribunal, a nosotros, porque seguramente eso podría entorpecer, digamos, cerrar el escrutinio final. Pero, bueno, después, como esto, digamos, no se da en un contexto aislado, ¿verdad? El reclamo del Partido Socialdemócrata, pues hay que verlo de una manera más amplia, que quizás podemos abordar después. Pero en todo caso, los 14,000 y poco más de votos que obtienen los candidatos no partidarios es altamente superior a los votos que obtuvo el Partido Socialdemócrata. Y si nos vamos a las marcas, también. Entonces, por ahí no veo por dónde el argumento del Partido Socialdemócrata tenga validez. José, ¿han estado ustedes en el escrutinio final, a pesar de que los candidatos no partidarios tenían desventaja respecto al no tener representación en las juntas electorales departamentales, o por lo menos postular en juntas electorales departamentales, municipales, pero ha podido ser parte del escrutinio a la luz de sus circunstancias? ¿Cómo lo evalúa el escrutinio final? Porque a día de hoy todavía no está el acta final de las elecciones y se espera eso, porque en función de eso pues continúan los demás procesos, pero sobre todo en particular en función de la elección del 2019. Pero me gustaría tener su valoración, su evaluación del escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral a la luz de los candidatos no partidarios. Bien, ese escrutinio ha presentado una cantidad muy grande de inconsistencias. La más grande, la que la empresa Smartmatic tuvo que dar una conferencia de prensa para establecer el orden en que se había establecido y que había habido un error humano. Luego, en lo que particularmente a nosotros nos compete, decir que los candidatos no partidarios no fuimos capacitados para la defensa del voto en las mesas electorales. Ni siquiera para eso nos tomaron en cuenta. Y sobre la marcha tuvimos que ir capacitándonos, precisamente ya instaladas las mesas, y pedir las explicaciones respectivas. Esto deja bien claro que para nosotros ha sido una total desventaja, en el sentido de que en todo el proceso estuvimos en desventaja ante el sistema político salvadoreño. Y esto no porque no pudiera hacerse de una forma mejor. El Tribunal Supremo Electoral debió haber convocado a capacitar a personal no partidario, que si iba a haber una demostración, debió haber invitado a los no partidarios, que si iba a haber alguna entrega de información, debía convocar también candidatos partidarios y no partidarios. Yo sí quiero regresar específicamente al artículo 217C, del cual habla el representante del Partido Socialdemócrata, y dice: si uno o más partidos políticos, coaliciones o candidatos y candidatos no partidarios no alcancen el cociente electoral, se tomarán sus votos como residuos.
si faltara un escaño que asignarlo, ganará el partido político coalición o candidato o candidata no partidario que hubiera obtenido el residuo mayor. Y eso es lo que establece Roberto. Nosotros tenemos un residuo por mucho mayor, de hecho, después del Partido Demócrata Cristiano somos el residuo más alto que obtenemos. PDC, no partidarios, Cambio Democrático, gana, y por ahí van los residuos que se han obtenido. Entonces, no solamente eso, sino que resulta muy chocante en cuanto a que no se tenga la solvencia moral para estar demandando algo que la ley ya lo estableció. Y concuerdo con Roberto en el sentido de que ¿quién estará asesorando al secretario general del Partido Socialdemócrata? ¿Por qué? Porque la ley se da por conocida, no puede ignorarse, o sea, no puede venir alguien a decir que desconoce la normativa legal que nos está regulando en este proceso electoral. Con todos los vicios, con todas las inconsistencias, con todos los problemas que se han tenido, este proceso electoral nuevamente deja con un sabor de boca muy feo en cuanto a que muchos candidatos creen haber obtenido o alcanzado escaños que otros ya tenían asignados. Creo que lo mejor hubiese sido al final de que todo el tiempo que se perdió y casi llegamos a un mes casi después de la fecha de las elecciones, si se hubieran abierto paquetes electorales en San Salvador, ni siquiera se tuviera el reclamo, porque lo más seguro es que nos estaríamos dando cuenta de cuántos votos se le han eliminado a los candidatos no partidarios, y eso es un hecho. Esta votación nos favoreció muy grandemente. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar, Roberto, me gustaría tener tu análisis sobre proyecciones también que le significan a Leonardo Bonilla como candidato no partidario en la Asamblea Legislativa, y también la idea que lanzaste de entender un poco esto de si es un reclamo general y a la luz de qué, según tu interpretación. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Tenía pendiente tu reacción, Roberto. Tú mencionabas en el bloque anterior que hay que hacer una lectura un poco más general o un poco más ampliada de reclamos, demandas de inconsistencia de algunos partidos políticos que piden abrir urnas, que piden sobre todo hacer impugnaciones de elecciones en particular, y bueno, de lo que hablábamos en función del PSD. ¿Por qué lo consideras que tiene que ser visto de manera más general? A ver, yo quizás me refiero más a una lectura en clave elecciones presidenciales. A ver, el PSD está en una lista de posibles partidos que acompañen una candidatura de Nayib Bukele. No tener ni un diputado, con el riesgo de que igual se le puede cancelar el partido, te saca del mercado, ¿verdad? Tan apetecible ahora como para ser el vehículo de un candidato presidencial con bastante arrastre. Entonces, yo creo que más va por ahí ese reclamo y esa insistencia de parte del PSD, porque como ya estábamos revisando los números, por donde querrás, no hay forma de que el PSD tenga un candidato o un diputado que desplace al diputado no partidario. Pero quizás vale la pena, como te decía, ampliar un poquito más lo que está en juego, ¿verdad? Y bueno, eso por un lado. Yo creo que también hay otro aspecto que me gustaría mencionar y que creo que bueno, él se quejaba mucho de las reglas y del respeto a la legalidad, a la institucionalidad. Y bueno, cuando va a determinados espacios, de repente es director de Protección Civil y de repente ni siquiera se quita el chaleco para ser presidente del Partido Socialdemócrata. Luego hay expresiones de miembros de ese partido que la verdad yo creo que dejan mucho que desear y que no están contribuyendo en nada a lo que él está reclamando, ¿verdad? El respeto a la institucionalidad. Y yo creo que más bien está dando
digamos, un mal ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. Pero en todo caso yo creo que el principal interés del Partido Socialdemócrata es de cara al 2019 y por ahí pues yo creo que lamentablemente no van a poder ser el vehículo que tanto estaban esperando. Bien, José, ¿cómo lees esta idea de Roberto? Parece interesante en el sentido de ver un partido que, hipotetizamos, ¿no? Un partido que podría ser una propuesta para una candidatura presidencial, o bueno, eso sí nos lo dijo el señor Meléndez, que estuvo con nosotros, que pueden buscarse una estrategia de un bloque ampliado de diferentes partidos, pues él mencionó partidos de izquierda, partidos de derecha, a la luz de una candidatura presidencial, que luego se discutiría sobre quién, pero el tema es que ya se mencionan, y lo he escuchado también de otras personas alrededor, ¿no? Como asesores políticos y legales de esto, que se puede ir construyendo una candidatura en función de respaldos de diferentes partidos políticos o partidos minoritarios, por decirlo bajo esta perspectiva. Yo comparto el análisis que ha hecho Roberto. Creo de que se creó una expectativa sobre los resultados electorales que iban a tener en esta elección recién finalizada. Creo que existe una frustración al verse, ¿cómo se llama?, no alcanzados los objetivos que buscaban. Más que todo, la ciudadanía habló bien claro en cuanto a que castigó a una forma errática de gobernar y que prácticamente si el PSD estaba en esa línea, yo reitero, el PSD ni siquiera debió haber participado en las elecciones, sino que a estas alturas debió haber desaparecido por no haber cumplido los requisitos mandatorios de ley, y todavía el magistrado Cardosa hacía el día de ayer señalamientos en cuanto a que todavía existe la posibilidad de que lo que se aplicó en el 2015 para una votación en la cual él dice no estuvo, para dejar con vida a partidos políticos, hoy probablemente no tenga la misma validez. Esto me lleva a mí a pensar que es muy probable entonces que toda esta estructura arquitectónica de esa alianza que se preveía construir estaba sobre la base de que los partidos políticos iban a tener un andamiaje político electoral en la Asamblea Legislativa, ya ganado. Estamos hablando de diputados. Al no lograrlo, se dan este tipo de declaraciones y nosotros vemos los resultados, ahí están. Leonardo Bonilla, creo que hoy en el escrutinio final, yo no tengo el último dato, pero sí creo que está llegando cerca de los 18.000 marcas, y así ha crecido, ¿cómo se llama?, la cantidad de marcas. Si nosotros evaluamos con cuántas marcas ingresamos del escrutinio preliminar, estábamos entrando con 12.000 marcas, prácticamente se ha subido una cantidad de 6.000. Esto indica, y reitero, que de abrir paquetes electorales, los más grandes beneficiados serían los candidatos no partidarios, porque muy probablemente nos hayan eliminado una cantidad muy grande de votos. Reitero de que si vamos a exigir que prevalezca la ley, pues el Tribunal Supremo Electoral debe hacerlo concerniente hoy, en este momento, en el sentido de que si el PSD no logró los votos suficientes para seguir manteniéndose como un partido político, debe desaparecer. Okay. Y eso de nosotros, al menos yo, sí reitero de que lo que se debe aplicar es el cumplimiento de la ley. Y quienes interpretan la ley, ya sabemos quiénes son los magistrados de la Sala de lo Constitucional a quienes les compete esa atribución, y no al Tribunal Supremo Electoral no podía interpretar si por A o B motivo podía dejar con vida a partidos políticos. Ante la expectativa, Roberto, de que se publique el acta oficial ya del escrutinio definitivo, pero virtualmente en la Asamblea Legislativa existirá un diputado no partidario. Y te pregunto directamente, ¿tú serías parte del equipo de asesores de Leonardo Bonilla o no es así? No hemos hablado con Leonardo. La única comunicación que hemos tenido ha sido a través de redes sociales desde hace un buen tiempo, y no hemos hablado ni siquiera de esos temas. La verdad, para mí sería un gran honor poder apoyarle, pero eso es una decisión muy soberana de él, y creo que ha sido bien claro, incluso en algún momento, que yo sí le propuse ayudarle en algunas cosas, y me ha dicho,
quiero ser bien claro, y así ha sido con todas las personas que se me han acercado o a las que yo he buscado. Aquí, digamos, no estoy buscando asesores o ofreciendo puestos. A mí me pareció de lo mejor, porque eso te deja claro y te dice si estás comprometido con una causa. Yo estoy comprometido con una causa que desde el inicio abanderé, ¿verdad?, que eran las candidaturas no partidarias. Ahora, yo sí quisiera, digamos, porque dejaste planteada en el anterior bloque una pregunta que era sobre las proyecciones, digamos, sí, de un candidato diputado no ahora sí. en una asamblea legislativa como la que viene. Yo creo que quizás la va a tener difícil, complicada, pero eso pues ya lo sabíamos, ¿verdad? Incluso si hubiéramos sido 2 o 3 dentro de la asamblea hubiese sido complicado, un poco menos, pero lo que viene es, bueno, van a ser 6, 7 meses o un poquito más de una legislatura en medio de una campaña electoral bien fuerte, ¿verdad? Porque estamos en campaña. Muy probablemente va a haber una reacción de la oposición que ahora pues ha ganado algunos escaños adicionales y que tiene, digamos, si lo ves en términos de bloques, la derecha pues es mayoritaria, ¿verdad? Si ahí contamos Arena, PDC, PCN y Gana, digamos, que se dicen de derecha. Y entonces podríamos tener un escenario complicado para el partido en el gobierno. Y ahí va a estar metido el diputado no partidario, tratando de ser, creo yo, una voz que lleve la razón y la principal exigencia que nosotros los ciudadanos le hemos hecho al ahora diputado Leonardo Bonilla es: hay que mantenerse coherente y hay que mantenerse ecuánime ante ese tipo de decisiones. La decisión quizás más complicada, bueno, están las elecciones de segundo grado, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí esperamos que el candidato o el diputado, no me puedo todavía quitar el tema del candidato, ahora el diputado no partidario, pues tenga una voz importante, ¿verdad? A la hora de denunciar los repartos por cuotas partidarias, ¿verdad?, que siempre se han dado. Otro tema importante va a ser la aprobación del presupuesto, sí, ¿verdad? Aprobación de nueva deuda, porque siempre está desfinanciado el presupuesto, etcétera. Entonces, en algunas cosas donde sea mayoría calificada, es muy probablemente el diputado no partidario va a tener mayor preponderancia. En los de mayoría simple es muy probable que no tenga tanto. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar, José, me gustaría escuchar su apreciación sobre esto y también el escenario político en función de las presidenciales 2019. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en este último bloque de la entrevista que tenemos con Roberto Rivera Ocampo y José Castillo sobre las proyecciones del diputado no partidario y también el escenario respecto a las elecciones presidenciales 2019. José, nos decía Roberto en el bloque anterior, hay un escenario para un diputado no partidario, sobre todo en las mayorías calificadas, es decir, su voto puede ser significativo, relevante al momento de construir una coalición legislativa respecto a tomar votos sobre el presupuesto, el tema del endeudamiento y también sobre los nombramientos de funcionarios en la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras. Entonces, ahí hay un asunto interesante. Hay un tema, y es que Leonardo Bonilla tiene una responsabilidad histórica también. Él ha resultado electo como el primer candidato no partidario en la historia republicana de nuestro país, desde 1821 que tenemos candidatos, que tenemos diputados.
en la constituyente de nuestro país, de lo que era en ese momento San Salvador. Y ahora tenemos el primer candidato no partidario. Desde luego, esto le lleva a Leonardo a que debe ser coherente entre lo que él propuso y entre lo que va él a ejecutar. Sabemos de que los ojos van a estar puestos sobre él. De hecho, cada palabra que él dice, si se ha equivocado, ha sido muy pronto a ser cuestionado. Creemos de que no es infalible, o sea, está sujeto a cometer algún tipo de error. Esperamos nosotros de que toda la función de que él desarrolle en la Asamblea Legislativa sea coherente con las ideas que él expresó en la campaña política. Eso tenía que ver con solicitar que se reduzca el número de diputados dentro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, que se reduzca el número de diputados de la Asamblea Legislativa, de lo cual ya existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional a la cual hay que darle cumplimiento y hay que bogar por ello. Además de eso, también tiene que ver con los temas en los cuales debe haber una responsabilidad en cuanto a administrar los fondos que le sean a él conferidos, ya sea para contratar asesores, si los quiere tener o no los quiere tener. Eso es parte de lo que él va a poder determinar, y desde luego hay todo un equipo afuera de los no partidarios, tanto los amigos, colaboradores y demás personas que han estado acuerpándole, que le van a apoyar y que le vamos a apoyar significativamente. Nosotros pues le felicitamos, o sea, felicitamos el triunfo de la ciudadanía, felicitamos ese voto que le dio a los no partidarios en cuanto a que nos hicimos escuchar, y nosotros reiterar, y lo hemos dicho una y varias veces, que nosotros no tenemos ninguna adversión contra los partidos políticos, sino contra las cúpulas que secuestran a los partidos políticos y desnaturalizan la función de un partido político que debe ser la de estar al lado de la ciudadanía. Luego, retomando el tema de lo que se viene, bueno, ya estamos en una campaña electoral anticipada para presidencia de la República. Creo que el día de ayer estaban llamándose más partidos políticos para sumarse a la elección de las internas que deben desarrollar antes del 3 de abril, creo, para presentar los candidatos para presidente y vicepresidente. Creo que hay 5 partidos políticos que se van a sumar ya a Arena FMLN, que creo que son el PCN, Gana, creo que está el Cambio Democrático, Fraternidad y PSD, dentro de los que se postulan como bueno, el escenario que se plantea con esta derrota electoral que ha tenido la izquierda en nuestro país, que ya se veía venir. O sea, nosotros fuimos bien claros en señalar, en advertir que no se estaban haciendo las cosas como se supone, y esto da lugar pues a establecer de que prácticamente el buen vivir era una farsa, y la ciudadanía se lo dijo muy claro el 4 de marzo, no estamos de acuerdo en la forma en que están gobernando, y es un llamado de atención. Hoy ha sido para el FMLN. En las elecciones del 2019 no sabemos quién puede ser castigado. Lo que sí creemos nosotros que de este año, de cómo se administre, de cómo se conduzca la Asamblea Legislativa, va a ser el reflejo para lo que la ciudadanía va a tener como elección en la elección presidencial del 2019. Y desde luego creemos, yo en lo particular creo que ya está bien definido quiénes son los actores políticos que van a estar definiendo prácticamente la elección. No creo que alcance tiempo para formar partidos nuevos. Ahora, Roberto, estamos ya por finalizar la entrevista, pero quiero escuchar tu último comentario sobre esto. El esfuerzo, el ejercicio que tuvieron diferentes personas para postularse como candidatos no partidarios significó llegar a puntos en común, intereses en común, que estaba de tu caso, Leonardo, José, Lucía, otras personas que se postularon, Guillermo, es decir, querían tener esto. A la luz de todo este esfuerzo y este ejercicio también se ha constituido, lo puedo denominar así, tú me dirás si no es adecuada la palabra, como un bloque o un grupo de personas que estarían dispuestos en algún momento a establecer ya su postura respecto a las candidaturas presidenciales. Es decir, si el grupo, la organización va a tomar postura en función de candidatos, candidatas, o no necesariamente, y solo fue a la luz de las candidaturas no partidarias. Sí, a ver, yo creo que el grupo de candidatos
por una diputación en San Salvador fue el que trabajó de manera más homogénea, con unas estrategias comunes para recolección de firmas. Yo estaba por la libertad y lamentablemente pues era más difícil integrarme a eso. Por otro lado, pues hasta donde yo sé, digamos, no nos hemos comunicado para sentar una postura sobre lo que viene en el 2019. Lo que sí creo que compartimos y vamos a trabajar inmediatamente o Leonardo tome posesión, es en una serie de reformas o de propuestas de reforma precisamente a la ley de partidos políticos y al decreto 555, precisamente para permitir que más ciudadanos puedan participar de manera independiente, ¿verdad? Porque hasta ahora los requisitos, ya los describió ampliamente el coronel, pues han sido bastante, o sea, te ponen demasiadas barreras de entrada. Yo sé que tienen que existir barreras de entrada, pero lamentablemente esto no está contribuyendo a que haya mayor participación, de mayor calidad en las elecciones. Entonces, y yo creo que aparte de eso, en lo que sí coincidimos es en varios temas de agenda que planteamos en las plataformas de cada uno de nosotros. El tema de combate a la corrupción era un eje central, pero también está, y esto ha sido bastante enfático, Leonardo, es temas de austeridad, tema de recorte de gastos superfluos en la Asamblea Legislativa, porque yo creo que aunque la Asamblea tiene un presupuesto que comparativamente no es elevado, tiene el deber de mostrarse ante la ciudadanía como un ejemplo de austeridad. Así que recortes en la Junta Directiva, número de asesores, etcétera. Creo son que de los temas que se verán ya cuando se tome postura, y también el trabajo del candidato, en este caso ahora diputado no partidario. Así Roberto, José, gracias por haberme acompañado esta mañana en República. Hacemos un enlace con Luis González de Quíbule para que nos comente el programa de esta mañana. Buen día, Luis, qué gusto saludarte. Igualmente, Carlos, buenos días a ti, a tus panelistas y obviamente a toda la teleaudiencia de República SB. Y es que contarles que hoy vamos a tener un programa cargadísimo porque, como ya sabemos, estamos en Semana Santa y en vacaciones. Vamos a tener reportajes donde le vamos a mostrar parte importante donde se puede ir a pasear, a pasarla bien. Por ejemplo, yo te dije ayer que fuéramos al lago de Coatepeque y como no te pusiste las pilas, Carlos, me tuve que ir yo solo y hacer un reportaje y yo te lo traigo para mostrártelo. Aparte vamos a conocer de la torta loca y por supuesto nos visita también la gente de la, ¿cómo se dice? De la Defensoría. Ahí está. Ellos nos van a estar hablando acerca de ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando compramos y defender nuestros derechos. Así que, mi querido Carlos, te invito a que te quedes con nosotros. ¿Van a hacer torrejas, Luis? Pues sí, no, lo que pasa es que ya las traigo puestas. Es la época, hombre, hay que los platillos de la Semana Santa. Vamos a conseguir, Carlos, te lo prometo. Excelente, bueno, buen show entonces el de este día, Luis. Saludos a todos. Chao, chao. Bueno, gracias nuevamente por haberme acompañado y a ustedes, amigos, nos encontramos mañana, 6:30 en República.